Detrás de cada feminicidio siempre hay una historia de horror. Devani Escobar, Yolanda Martínez y María Fernanda Contreras. ¿Qué tienen en común estas tres mujeres? Las tres sufrieron de violencia y fueron asesinadas en Nuevo León entre los meses de marzo y abril de 2022. Estos casos son evidencia de una ola de violencia contra las mujeres que se registró en dicho estado. Según el propio estado de Nuevo León, de enero a junio del año 2022 se registraron 19.306 casos de violencia contra las mujeres, ya sea física, psicológica, patrimonial o económica. Y, según datos de la propia Fiscalía de Justicia de Nuevo León, indican que de enero a junio de ese año se presentaron 58 feminicidios, entre los que contamos los casos de Devani Escobar, Yolanda Martínez y María Fernanda Contreras. A casi 3 años de estos crímenes, la plataforma VIX estrenó un documental de investigación periodística que muestra el fenómeno complejo de la violencia contra las mujeres en Nuevo León. Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica, en donde el día de hoy hablaremos de #TodasDevani, una historia de redes. Dirigido por Arisbek Márquez, #TodasDevani, una historia de redes es un proyecto en colaboración de NMA Docs, Detective y Viento del Norte. Esta serie documental, que consta de 3 episodios, dan a conocer los casos de Yolanda Martínez, María Fernanda Contreras y Devani Escobar. Este último caso es el hilo conductor, dado que alcanzó cobertura nacional y también su caso reveló un trasfondo histórico y político. El documental recopila testimonio de los familiares, organizaciones, autoridades, periodistas y activistas, todo con el fin de propiciar la conversación en torno a esta problemática que afecta a las mujeres y de demandar a las autoridades justicia. Pero antes de hablar del contenido del documental, vamos a hacer una pequeña recapitulación de los 3 casos. 1. Yolanda Martínez. Yolanda desapareció el 31 de marzo de 2022. Fue vista por última vez en San Nicolás de los Garzas, en el área metropolitana de Monterrey. Salió de la casa de su abuela rumbo a una entrevista de trabajo. La familia denunció la desaparición de Yolanda, pero la Fiscalía de Nuevo León y el gobernador de aquella entidad sostuvieron la hipótesis de que Yolanda se marchó por voluntad propia debido a que estaba huyendo de la violencia familiar. Esta hipótesis fue negada por los familiares y tuvieron que encabezar las labores de búsqueda junto con sus amistades. Fue hasta el día 8 de mayo, es decir, más de 2 meses después de su desaparición, que encontraron el cuerpo de Yolanda en un predio despoblado en el municipio de Juárez, a 11 kilómetros del lugar en donde fue vista por última vez. La fiscalía manejó la hipótesis de que Yolanda cometió suicidio debido a que en la autopsia se encontraron sustancias químicas y, por tanto, según la fiscalía, Yolanda consumió dichas sustancias. Y también se encontró un vaso de unicel que tenía mensajes escritos con plumón negro que decía "ya me voy, te voy a extrañar", entre otros. Fue de esta manera que se intentó dar un carpetazo a la investigación bajo la hipótesis de suicidio, y esto fue rechazada por los familiares de Yolanda, y fue hasta el mes de julio de 2022, es decir, 4 meses después de su desaparición, que el caso de Yolanda fue catalogado como un feminicidio. El padre argumentó que su hija le suministraron sustancias químicas y que su cuerpo fue sembrado en el terreno donde fue localizado. Se practicó una segunda autopsia, sin embargo, la investigación ya no presentó ningún avance hasta el día de hoy. 2. María Fernanda Contreras. María Fernanda, de 27 años, desapareció el día domingo 3 de abril de 2022. Ella asistió a una reunión con amigos al sur de la ciudad de Monterrey. Posteriormente, se desplazó con un acompañante hacia el municipio de Apodaca. Ella avisó que iba a haber un vehículo y se comunicó por última vez con sus familiares en esa misma tarde. Hacia el día 4 de abril, los familiares de María Fernanda
comenzaron su búsqueda por medio de redes sociales y levantaron una denuncia en la fiscalía. La familia logró localizar el celular desde el primer día y este se encontraba en un domicilio de Apodaca. Sin embargo, las autoridades no catearon el domicilio hasta el día 7 de abril, en donde localizaron el cuerpo sin vida de María Fernanda y este presentaba signos de violencia. Lo dramático de este caso es que su acompañante fue el feminicida, de nombre Raúl Alfredo, y cometió el delito en su domicilio. Incluso fue a declarar a la fiscalía el día 4 de abril. Se presentó y dio su declaración en donde argumentó que no sabía nada de María Fernanda y salió. Y esto fue grave porque, según testigos, Raúl se presentó con heridas y rasguños, como si hubiera tenido una pelea con alguien, y ninguna autoridad se le ocurrió hacer preguntas al respecto. Cuando localizaron el cuerpo de María Fernanda, Raúl escapó a Coahuila, pero fue capturado. En septiembre de 2023 fue encontrado culpable de feminicidio y sentenciado a 56 años de prisión. Pero a pesar de la sentencia, la familia sostiene que hay más implicados en este caso, pero no se sabe nada más. 3. Devani Escobar. Devani Escobar, de 18 años, asistió a una fiesta en un local de eventos en el municipio de Escobedo, ubicado a las afueras de Monterrey, en la noche del 8 de abril de 2022. Iba acompañada de dos amigas. Alrededor de las 5 de la mañana, las amigas pidieron un servicio de transporte de plataforma para que llevara a Devani a su domicilio en Apodaca. Dichas amigas llamaron a un contacto de confianza para que la recogiera. Se sabe que este contacto trabaja en plataformas, pero para el traslado de Devani se realizó el viaje fuera de la plataforma. Después de un altercado en donde no se ha esclarecido aún qué pasó, Devani se bajó del vehículo en medio de una carretera del municipio de Escobedo y el conductor le tomó una fotografía para mandárselo a sus amigas. Esta fotografía fue la que se viralizó en redes sociales para dar a conocer el caso de la desaparición de Devani Escobar. Fue gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación que se ejerció una presión sobre las autoridades para resolver el caso de Devani Escobar, y los familiares empezaron a buscarla en un motel llamado Nueva Castilla el día 12 de abril, dado que al revisar las cámaras de seguridad se percataron que Devani deambuló por la carretera e ingresó al motel antes mencionado. Fue hasta el día 21 de abril cuando las autoridades anunciaron que habían localizado un cuerpo en el interior de una cisterna abandonada justo al lado del motel Nueva Castilla. Se trataba de Devani Escobar. Lo que causó indignación fue que las autoridades ya habían revisado dicho lugar y no habían encontrado nada. Esto generó más preguntas que respuestas. La autopsia reveló que Devani falleció al caer a la cisterna, lanzando la hipótesis de que fue un accidente. La investigación presentaba inconsistencias y la situación escaló a tal punto que fue la Fiscalía de la República quien retomó el caso de Devani Escobar y se catalogó como feminicidio. Sin embargo, hasta la fecha, el caso sigue sin resolver. Una vez que mencionamos los tres casos, ahora vamos a hablar rápidamente del documental. Tanto activistas como familiares y expertos mencionan que las autoridades criminalizan a las víctimas, es decir, ellas escaparon porque sufrían de violencia familiar o ellas sufrieron algún accidente. Dan un montón de excusas para tratar de evitar el término feminicidio, dado que eso causa una mala reputación al gobierno del estado. En el caso de Devani Escobar, este es el que ocupa la mayor parte del tiempo del documental, dado que este crimen ocurrió en una zona en donde los especialistas en desapariciones y reporteros han denominado como la zona 6.9 de Escobedo. Dicha zona se ha caracterizado desde hace más de 20 años
en una red de trata de personas que se encontraban laborando en distintos moteles y que en los últimos años ha sido una zona en donde han ocurrido diferentes feminicidios. Y para ejemplificar esto, el documental retoma el caso de Devani Sarai Campbell, que fue asesinada en 2018 en un motel de Escobedo, es decir, en la zona 6.9. El tercer capítulo del documental se llama La Red, y aquí se rastrea a los dueños de estos moteles y se descubre que pertenece a una red cuyos orígenes están ligados a migrantes españoles. Pero al momento de investigar a esta gente, ellos rápidamente se deslindan de la situación de violencia contra las mujeres y no se llega a nada, y tampoco queda claro cuál es la relación de estas redes de trata con Devani Escobar. Es decir, no se hace la pregunta directa de si Devani Escobar intentaba huir de estas redes o cuál era la función de las amigas y del lugar en donde ocurrió la fiesta. Además, el documental no llega a explicar la relación de los casos de Yolanda y María Fernanda con la zona 6.9, dado que sus casos ocurrieron en otras localidades. Y esto es un problema muy serio del documental, porque busca abarcar muchísimos temas, pero no logra darle una buena transición ni tampoco un buen trasfondo. Un punto positivo del documental es que muestran cómo las autoridades tratan de no investigar a profundidad estos casos de feminicidios o de desapariciones de mujeres, porque tocan intereses de políticos, de empresarios o de los mismos policías. Y al final se busca no hablar de feminicidios porque, más allá de manchar la reputación de un estado, también se empieza a cuestionar un mundo en donde las mujeres son vistas como objetos y no como personas, en donde los hombres pueden ejercer violencia con impunidad. Y ante la incapacidad de las autoridades por prevenir, investigar y sancionar estos delitos, es la propia ciudadanía la que tiene que tomar la iniciativa, pero recibe el hostigamiento de las propias autoridades, del crimen organizado y también de la opinión pública. Porque detrás de cada feminicidio siempre hay algo muy turbulento. Si te gustó este video, favor de darle un me gusta y compartirlo con tus conocidos. También te puedes suscribir al canal de Pausa Histórica para mayor contenido. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.